esta noche vamos a retomar nuevamente el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén. Nos hemos quedado en el capítulo número 10. ¿Vale, hermano? Ya vamos a tocar ahí el asunto, el tópico que nos habla sobre los gentiles. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Así que vamos a estar en el capítulo número 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Bendito sea la misericordia del Señor, aleluya. Amén. Así que le invitamos, amados, para que con nosotros, ¿verdad? Pues oremos al Señor y entonces así luego pues comencemos, bendito Jesucristo, ¿verdad? Aleluya, con el estudio de la porosa y bendita palabra. Mi alma bendice lleva, aleluya, gloria a Dios. Amado Dios y Padre Celestial, damos gracias una vez más, Dios mío, porque tú eres bueno. Para siempre tu misericordia y tu verdad es por todas las generaciones. Gracias porque tú nos permites estar aquí nuevamente, Señor, para retomar tu palabra en el libro de los Hechos. Rogamos siempre la intervención de tu Espíritu Santo, Señor amado, que nos ayude, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos diría, Señor, ilumine nuestro entendimiento, Padre amado, y la sabiduría de lo alto, oh Señor, sea manifestada en esta hora tan especial. En el dulce nombre de Jesucristo, suplicamos, Señor, que seas tú engrandeciendo tu nombre en medio nuestro y que nosotros podamos ser edificados a través de ella. Daremos a ti la gloria y la honra, Padre amado, porque es tuya. Recíbela siempre, Señor, en el dulce nombre de Jesucristo de Nazaret, nuestro Señor y Salvador. Amén, Señor, amén. Gloria a Dios, aleluya. Bien amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya. Rápidamente, bendito el nombre del Señor, ¿verdad? Pues vamos así a dar lectura a el libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén, capítulo número 10. Vamos a estar, amén, aleluya, considerando los versículos del 1 al 8, amén. Los versículos 1 al 8, sabemos que no nos va el tiempo, ¿verdad?, para cubrirlos todos, pero vamos a leerlo, ¿verdad? Vamos a coger primero los primeros 4. Amén, amado. Primeros 4 y entonces después como los otros 4. Lee así, a la hora del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente, atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Que Dios añada bendición a vuestras almas a través de su santa bendita palabra. Hombre, Señor, aleluya, amén. Esto, ¿verdad?, nos habla de la visión de Cornelio. Bendito Jesucristo, la visión de Cornelio, poderoso Dios. Simplemente, amado, ¿verdad? Pues Dios es bueno. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. La visión, ¿verdad?, de Cornelio. Gloria a Dios. Bendito Jesucristo. Aleluya. Ok, amado, vamos a ver, ¿verdad?, que nos tiene ¿verdad?, en el nombre de Jesucristo, aleluya, sobre la visión de Cornelio. Poderoso Dios, amén. Dice, ¿verdad?, en la introducción, primeramente, ¿verdad?, es bastante, un poquito, ¿verdad?, un poco intensa, pero vamos a leerla. Dice que Lucas estuvo tratando hasta ahora de la extensión del evangelio entre judíos, con la entrada de estos a la iglesia desde Pentecostés. También estuvo presente la presentación del evangelio, ¿verdad?, y la conversión a Cristo de los samaritanos. Pero estos, aunque enemigos de los judíos, estaban ligados a ellos por ser del mismo origen, y como los judíos se gloriaban en ser seguidores de Moisés, en nombre de Jesús, aleluya, y guardadores de los preceptos legales contenidos en el Pentateuco. Nada se habla de gentiles en este tiempo, aunque sin duda alguna habría sido salvo, como ocurrió con el eunuco etíope, si bien este era un prosélito judío. Tal vez el evangelio predicado por Felipe en la zona costera pudiera haber alcanzado a algún gentil, pero son suposiciones, ¿verdad?, que no tienen una base bíblica concreta. Desde ahora en adelante, Hechos tendrá como tema principal
la evangelización entre los gentiles, para lo que el presente capítulo sirve de preparación al tratar de la conversión del primer grupo genuinamente gentil y su incorporación a la iglesia. Es claro que Lucas considera, ¿verdad?, importante o vital en este sentido, ¿verdad?, la conversión de Cornelio, el centurión residente de Cesarea, la gran capital romana de Palestina. Esta es la razón, ¿verdad?, para dedicarle una extensión tan grande que realmente alcanza desde el capítulo, ¿verdad?, 10, verso 1, hasta el capítulo 11 y verso 18. Este hecho, ¿verdad?, fue un hecho histórico, amén, y no es algo aislado, fue un hecho histórico, ¿verdad?, y no es algo aislado como una conversión más de las muchas que se mencionan, sino un acontecimiento de alcance universal y que supone la entrada en la iglesia de los gentiles, como se reconocerá de forma explícita en el concilio de Jerusalén. Un tema tan importante, ¿verdad?, como este ha sido, gloria al Señor, como, ¿verdad?, como todo lo principal de la Escritura, cuestionado por la alta crítica que en su afán de negar todo lo posible de la inherencia bíblica afirman que el relato es mera invención de los cristianos primitivos y de Lucas para enseñar el universalismo de la iglesia, apoyándose en la figura del apóstol Pedro. En el pasaje se aprecia la unidad de todos los cristianos en Cristo sin distinción de origen para formar un solo pueblo. A su nombre sea la gloria. Esta verdad era sumamente difícil, ¿verdad?, de asumir por los judíos, quienes a lo largo de los siglos habían llegado, a su nombre sea la gloria para siempre, amén, gloria al Señor, habían llegado, amado, ya empezó, ¿verdad?, el asunto este de la garganta. Eso usted ve que estoy así como medio, amén, bendito Jesucristo, pero vamos para adelante, poderoso Dios. Repito, amado, esta verdad era sumamente difícil de asumir por los judíos, quienes a lo largo de los siglos habían llegado a entender, porque así se les enseñaba, que solo ellos tenían exclusividad en las relaciones con Dios, considerando a los gentiles como perros. Alaba. Los consideraban a los gentiles, ¿verdad?, como perros. Bendecido sea la misericordia de Dios. Aleluya. Mire qué tremendo, hermano. Bendito Dios. Santo es el Señor. Aleluya. Ok. No solamente lo consideraban como perros, sino también indignos de ser tenidos en cuenta por él, de los que debía separarse todo buen judío y no entrar, ¿verdad?, ni tan siquiera en sus casas. El ciego radicalismo separatista de los judíos tradicionales, especialmente enfático en el círculo fariseo, había sido superado parcialmente por Pedro, que ya se atrevía a posar en casa de un curtidor, pero no era asumida, ¿verdad?, por él en toda la dimensión espiritual precisa, teniendo en cuenta que Cristo derribó la pared intermedia de separación entre ambos pueblos. La preparación que tuvo que pasar para comprender esta verdad e identificarse con ella ocupa la primera parte del capítulo. Amén. Gloria al Señor. Verso 1 al 4 que ya leímos. Primero dice, vemos la preparación de Pedro y la visión de Cornelio. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Su nombre sea la gloria para siempre. Gloria al Señor. Ok. Alguna información adicional, amado, es que Lucas relata con mucho detalle la conversión de Cornelio y su casa, ¿verdad? Porque no fue simplemente otro caso de conversión, sino la conversión de los primeros gentiles. A través de la historia podemos ver que los gentiles llegaban a ser hijos de Dios al convertirse en judíos por medio de la circuncisión. Y observamos, ¿verdad?, en Hechos capítulo 2, verso 10, que había prosélitos entre los judíos que escucharon el evangelio, y probablemente había prosélitos, ¿verdad?, entre los 3,000 que obedecieron el evangelio. Para los judíos, el bautismo de estos prosélitos era completamente aceptable, porque a través de la circuncisión, ¿verdad?, estos ya se habían hecho judíos. Eran pues prácticamente iguales a los judíos, se llamaban prosélitos de justicia o del santuario. Pero la conversión de este centurión romano, en el caso de Cornelio, ¿verdad?, que es que nos toca hoy, y su casa, abre una nueva etapa, pues ahora los gentiles llegan a ser hijos de Dios sin la circuncisión, amén, sin llegar a ser judíos, amén, amado.
Entonces da la verdad de que ahora los gentiles, ¿verdad? Pues llegan a ser hijos de Dios, no por la, o sea, sin la circuncisión, o sea, sin ser llegar a ser judíos. A veces los gentiles, ¿verdad? Como Cornelio se llamaban prosélitos de la puerta, pero no eran circuncisos, ¿verdad? Y aunque asistían a la sinagoga, los judíos no lo recibían en sus casas ni entraban en las casas de ellos. Esta cuestión causó problemas, ¿verdad? Muy serios en la iglesia, como se ve en Hechos 15 y también en las cartas, especialmente la carta a los Gálatas, donde Pedro, ahí ¿verdad? Se ve el punto, el por qué Pablo en una ocasión, ¿verdad? Pues tiene que llamarle la atención a Pedro, Dios el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Que porque él siendo judío, ¿verdad? Pues entonces judaizaba, a tu nombre será gloria, ¿verdad? Gloria a Dios, cuando estaba con los judíos, entonces cuando estaba con los gentiles, pues entonces se comportaba, ¿verdad? Como uno de ellos. Bendecido sea la misericordia de Dios, aleluya. Y esto, pues obviamente, ¿verdad? Pues, llamó la atención, amado, otro nombre de Jesús de Nazaret, aleluya, en el pueblo, y ciertamente, ¿verdad? Pues costó, obviamente, Pablo tuvo que, ¿verdad? Amonestar a Pedro, ¿verdad? Porque ciertamente los demás también se estaban contaminando con eso. O sea, en otras palabras, ya Dios había derrumbado, ¿verdad? La pared de separación, por lo tanto, no había problema. Simplemente había que mantenerse haciendo lo que Dios, ¿verdad? Había mandado hacer. Ya era un solo pueblo, ¿verdad? Para Dios, todos habían muerto en Cristo, por lo tanto, no había situación alguna, ¿verdad? De mantenerse todavía en esa situación de circuncisión o no circuncisión. Amén, amados. Su nombre sea la gloria. Ahora, había, ¿verdad? Como lo vimos ya, vemos que entonces, amado, estaba Cornelio, que era un hombre, ¿verdad? Centurión, o sea, un comandante sobre 100 soldados, ¿verdad? Un centurión, el centurión, ¿verdad? Era eso, era un comandante, ¿verdad? Que tenía la autoridad o tenía bajo su mando a 100 soldados, la compañía, ¿verdad? Amén, o la cohorte, amén, unidad militar romana compuesta de la centuria, amén, a su nombre sea la gloria. Lucas dedica una parte significativa de este libro, ya lo habíamos dicho, amén, a su nombre será para siempre, gloria a Dios. Pero hermano, vemos aquí, ¿verdad? Que nos dice que dos nombres propios aparecen en la primera oración del relato de Lucas. En primer lugar, se cita a un varón de forma indeterminada, amén, un varón de forma indeterminada, como es muy habitual, ¿verdad? En el relato lucano, cuando digamos lucano nos referimos a Lucas, a quien se le identifica por su nombre propio, Cornelio. Su residencia, debido a su condición militar romana, era Cesarea. Y esta ciudad, como se ha considerado antes, fue edificada por Herodes el Grande en honor de Augusto, ¿verdad? Augusto César, siendo en tiempo de los apóstoles sede del procurador romano. Está situada a unos 100 kilómetros de Jerusalén en dirección sudoeste, en la costa mediterránea. Y no debe confundirse esta Cesarea con el otro del mismo nombre, Cesarea de Filipo, situada al norte de Galilea, junto al monte Hermón, en donde tuvo lugar el testimonio de los apóstoles sobre quién era para ellos Jesús. Como sede del procurador romano, tenía una guarnición militar. Ok, voy a recalco, este punto es importante, amado. Como sede del procurador romano, tenía una guarnición militar. Por lo tanto, Cornelio era el centurión en la cohorte, ¿verdad? Militar romana, conocida por el nombre de Itálica. Amén, amado. Conocido por el nombre de Itálica. Amén. Es sorprendente ver que en algunas versiones se traduce por italiana, cuando el texto griego es evidente que figura Itálica. La cohorte llevaba el nombre de Itálica, la ciudad imperial situada al sur de España, concretamente en Santiponce, a unos kilómetros de Sevilla. Esta ciudad romana fue fundada en el año 206 al 205 a.C. Hermano, Dios bendiga a Carlos, Dios bendiga a Carmen. Hermano, acuérdense que estamos introduciendo todavía, amén, a su nombre sea la gloria, para entonces poder entender lo que después sigue. Por lo tanto, esta ciudad, ¿verdad? Recalco, hermano, fue la primera ciudad romana fundada en Hispania y también fuera del territorio italiano. Debió ser al final, ¿verdad? De la última estancia en Hispania de Julio César en el año 445 a.C., que recibió el estatus jurídico de Municipium Civium Romanorum. Amén. Municipium Civium Romanorum, alcanzando, ¿verdad?, su mayor apogeo en los siglos 1 y 2 después de Cristo, desde los reinados de los emperadores Traiano, ¿verdad?, y Adriano, nacido en ella. A la corte
militar como centurión pertenecía a Cornelio. Una corte era una unidad táctica de la infantería del ejército romano, estaba formada por unos 480 hombres y constituía la 10ª parte de una legión romana. Veamos la 10ª parte. A su vez la corte estaba formada por 3 manípulos de 160 soldados y cada manípulo compuesto por 2 centurias, ¿verdad?, de 80 hombres. Al frente de una de estas centurias estaba Cornelio. Amén. ¿Qué era Cornelio? Bueno, era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. Amén. Cuando hablamos que era piadoso, estamos hablando que era reverente, que era obediente. Amén, amado. Su nombre sea la gloria para siempre, era el nombre del Señor. Ok. Cornelio era un gentil, pero tenía 2 condiciones personales. Era piadoso y era temeroso de Dios. Estos calificativos lo señalan como que simpatizante del judaísmo e integrado en él, sin haber llegado a la condición de prosélito, ¿verdad?, al no estar circuncidado. Algunos sugieren que pudiera haber sido el centurión que asistió a la crucifixión del Señor, pero no hay datos bíblicos sobre eso. Durante su estancia en Palestina, Cornelio llegó a conocer la religión judía y aceptaba como único al Dios de Israel. Sin duda, ¿verdad?, pues era también un asistente asiduo a la sinagoga, y este mismo sentimiento y forma alcanzada a toda su casa, debiendo entendérsela el término no solo como su propia familia, sino a los que estaban a su servicio personal. Como temeroso de Dios, daba limosnas a los necesitados del pueblo, tal y como Dios establecía en la ley. Además de limosnas, practicaba la oración. O sea, el texto griego es enfático, rogaba a Dios por todo. Amén. El texto griego dice así, dice piadoso y temeroso de Dios con toda la casa de él, haciendo limosna mucho al pueblo y rogando a Dios continuamente. ¿Ve? Por lo tanto, ¿verdad?, vemos que, como dije, ¿verdad?, lo que significa que oraba continuamente. Es muy posible que practicase la oración en las 3 horas del día en que habitualmente los judíos oraban. Lucas está destacando, ¿verdad?, la condición o las condiciones morales y espirituales de Cornelio como alguien que era reverente a Dios. A su nombre sea la gloria. Amén. O sea, Cornelio no era prosélito, ¿verdad? Si hubiera sido circuncidado, pero los otros podrían, ¿verdad?, haber comido con él sin problema alguno. Los temerosos, ¿verdad? Los temerosos del verbo griego, ¿verdad? Foboumenos. Cuando dicen tiene fobia, ¿verdad? ¿De qué viene? Eso es griego, foboumenos, ¿verdad? Los temerosos, o sea, los foboumenos de Dios. Se menciona también, ¿verdad?, en 13, 6, 26. Amén. Así se llamaban, ¿verdad?, a los gentiles que creían en Dios, que oraban a Dios y asistían a las sinagogas para oír la palabra de Dios. Ve, amado, se le conocía, ¿verdad?, o se llamaron, debo decir, a los gentiles que creían en Dios, que oraban a Dios y que asistían a la sinagoga para oír la palabra de Dios. Otro término, ¿verdad?, se usa para hablar de los mismos. Amén. Sebo, o sea, adorar, ser temeroso, ser piadoso. Amén. A su nombre sea la gloria. Y esa misma palabra, perdón, esa misma palabra que describe también a Lidia. Bendecido sea el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Ok, amado. Dice el verso 3, este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio. Este piadoso varón tuvo una visión, ¿verdad? No fue una visión en sueño imprecisa, sino precisa. Lucas utiliza el adverbio claramente a referirse a la visión. Es interesante, ¿verdad?, como se hace notar que a Ananías y a Saulo se les manifestó el Señor para prepararlos para el encuentro personal que tendría. Y de la misma manera se producirían, ¿verdad?, 2 visiones, una a Cornelio y otra a Pedro, preparándolos también para un encuentro que se produciría entre ellos. Dios habla a Cornelio por medio de una visión. La visión tuvo lugar aproximadamente a la hora novena del día, ¿verdad?, que coincidía con la hora de la oración de la tarde para los judíos. Y es muy posible que Cornelio estuviese también orando a esa hora, al estar identificado con las prácticas y costumbres de los judíos. Esa hora coincidía hoy, ¿verdad?, coincidiría hoy con las 3 de la tarde. Su nombre sea la gloria para siempre. Gloria al nombre del Señor. Lucas dice que a esa hora tuvo la visión de un ángel de Dios que entraba a donde él estaba. El término visión se utiliza en el versículo como descriptivo de la aparición del ángel. O sea, este ángel hablaba con él, llamándole por su nombre propio, Cornelio. Teniendo en cuenta que estaba siendo instruido en el judaísmo, también habría recibido enseñanza sobre los ángeles. Con todo, el hecho de la aparición del ángel y de que le llamase por su nombre para iniciar una breve conversación con él sería motivo de asombro personal.
Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Dios te bendiga, Zuli, para adelante y para el cielo. Gloria a Dios. Amén. El verso 4 dice, él mirándole fijamente, ¿verdad? El ángel, Cornelio al ángel, mirándole fijamente, atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Por lo tanto, la presencia del ángel apareciendo, ¿verdad?, repentinamente en el lugar donde estaba orando, lo llenó de temor. La presencia del mensajero celestial hizo comprender al centurión que estaba ante un hecho sobrenatural que procedía de Dios a quien estaba orando. La presencia de ángeles habitualmente, ¿qué pasa? Bueno, produce temor en quienes contemplaron su presencia, incluso de personas piadosas, como el caso de Zacarías, ¿verdad?, el padre de Juan el Bautista, y lo mismo ocurrió con María, la que servía en el templo de Jerusalén, a quienes el ángel tuvo que decirles que no tuviesen miedo. Otro ejemplo fue la presencia de ángeles a las mujeres en el día de la resurrección del Señor. No es cosa extraña, ¿verdad?, que Cornelio se sintiera temeroso delante del ángel que le había enviado. Ahora, en medio de su asolamiento, formuló una sencilla pregunta. Literalmente, ¿qué hay, Señor? Literalmente, ¿qué hay, Señor? El título de Señor dado al ángel obedece a un tratamiento respetuoso. Lo considera como alguien mayor que él. En algunas versiones escriben el título, ¿verdad?, con mayúscula, como la pregunta de Cornelio fuese dirigida. Oiga esto, algunas versiones escriben el título con mayúscula, como la pregunta de Cornelio fuese dirigida directamente al Señor que había enviado al ángel. No cabe duda que la pregunta de Cornelio es semejante a la de Saulo. La diferencia es que a Saulo lo rodeaba un resplandor de luz que hacía evidente la presencia de Dios, mientras a Cornelio se le apareció el ángel. Con todo, la opinión, ¿verdad?, de quienes consideran que es una pregunta dirigida al Señor es también correcta. Pregunta, ¿qué es, Señor? Nótese la semejanza, amado, en el caso de Pablo y de Cornelio. Jesús llama a Pablo por nombre en el camino a Damasco y el ángel se dirigió a Cornelio por nombre, ¿verdad?, en Cesarea. Pablo respondió a Jesús con la expresión Señor y Cornelio usó la misma palabra para dirigirse al ángel. El oficial romano sabía que debo decir, ante un santo ángel y por lo tanto su respuesta es más que una frase de cortesía. A su nombre sea la gloria. El ángel respondió a la pregunta de Cornelio diciéndole que sus oraciones y limosnas han ascendido en memoria delante de Dios. Quiere decir que no había sido inútil cuando estaba haciendo, ¿verdad?, con lo que estaba haciendo. Que Dios había, ¿verdad?, aleluya, el que para siempre oído sus oraciones y había tenido en cuenta su piedad a favor de los necesitados. La vida de Cornelio no pasaba desapercibida delante de Dios. A su nombre sea la gloria. El ángel usó una terminología que seguramente Cornelio conocía bien por la instrucción en relación con los judíos. De manera, ¿verdad?, de la misma manera que el humo del sacrificio presentado de adoración delante de Dios en la antigua alianza subía a su presencia, en ese sentido de serle aceptos, y también las manifestaciones de piedad de Cornelio habían subido a la presencia de Dios. Con todo esto, amado, es probable, ¿verdad?, que Cornelio orase también por el cumplimiento de la promesa de salvación que los profetas anunciaban por el Mesías. No sabemos, obviamente, ¿verdad?, hasta dónde conocía el ministerio del Señor en la tierra. Posiblemente, ¿verdad?, pues tenía noticias de él que incluiría su muerte en la cruz, aunque no supiera la realidad de su resurrección. Y esta sería la oración que Dios traería, ¿verdad?, a memoria, respondiendo a su petición, indicándole el modo de recibir el evangelio que anunciaba la salvación por fe en Jesucristo. El verso 5 dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. El ángel no anticipó, ¿verdad? El ángel no anticipó, gloria al nombre de Jesucristo, ¿verdad?, aleluya, a Cornelio, como Dios había provisto respuesta a sus oraciones. Simplemente le indica lo que debía hacer, de modo que aún esto tendría que ejercer su fe. La instrucción dada parece no tener mucha lógica, ¿verdad?, al pedirle que envíe hombre a Jope para hacer venir a uno de nombre Simón, que tenía por sobrenombre Pedro, y este era un judío que iba a ser requerido, ¿verdad?, para que viniera a casa de un gentil. No sería más lógico, ¿verdad?, que Cornelio fuese a Jope para entrevistarse con Pedro. Alaba, que él es bueno. Esa es la lógica humana, pero no el camino divino. Cornelio tenía que manifestar la obediencia a lo que Dios determinaba, pero tenía que vivir la experiencia de aceptar la igualdad entre judíos y gentiles. El Señor había entregado a Pedro la llave del reino de los cielos. Fíjese, hermano, como opera Dios.
Mire cómo opera Dios, hermano. O sea, Cornelio está orando, ¿verdad? Dando una oración. No se sabe cuál sería la oración. Aparentemente está orando, ¿verdad? Para que eso se le manifestase, o como dice aquí, ¿verdad? Quizás estaba orando, aleluya, ¿verdad? Por pues, para que Dios salvara a la familia, por una experiencia. Entonces, la respuesta que recibe, ¿verdad? Basada en su petición, es que envíe a hombre, a Jope, para que busque a Pedro, a Simón, ¿verdad? Que tiene por sobrenombre Pedro. Mire qué cosa. Entonces, como dice aquí el libro, pero eso como que no suena lógico. O sea, estoy orando porque tú me sabes, tú dices que mande a hombre a Jope buscar a un tal Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Tiene que ver Pedro con esto. Pero usted, hermano, que a ese Dios contesta así nuestras peticiones, pero nosotros no las entendemos. Entonces lo que hacemos es que cortamos, ¿verdad? Como dicen por ahí, amado, no diría la bendición, diría cortamos el propósito de Dios, o cortamos nosotros mismos, amado, aleluya, la respuesta que Dios, ¿verdad?, nos iba a dar. A veces, ¿por qué? Pues a veces pensamos que la respuesta tiene que venir a la forma nuestra. Desde el punto de vista humano, ¿verdad? Pues sería que Dios pues le dijera, no te preocupes, no sé, he escuchado tu oración y entonces pues eres salvo. O yo te acepto así, o no sé, o que si salió llorando, como muchos dicen, ¿verdad? Testificando de que a mí nadie fue a presentarme el evangelio, eso fue ya en el cuarto llorando en casa, salí de momento llorando, llorando y llorando, y entonces acepté a Cristo mi Salvador, y nadie me ministró. Fíjate, sin embargo aquí pues vemos que Dios le contesta la petición a él, Dios me hace la gloria, aleluya, y entonces Dios coordina todo, coordinó como, ¿verdad? Como da el ejemplo, lo de Pablo, aleluya, su nombre sea la gloria, con Ananías, ¿verdad? Ve allá donde Ananías, que allí era allí, ¿verdad? Pues ¿cómo se llama? Te va a ayudar y que sé yo qué, te aceptar, etcétera, etcétera. Y entonces, pues Ananías, pues le dice, el Señor le dice, mira, viene por ahí Saulo, para que ores por él, que sé yo qué, le ponga las manos, ore por él, etcétera, etcétera. ¿Ves? O sea que entonces Dios coordina todo. Aquí mismo coordina todo también. Su nombre será gloria para siempre. Hermano, eso es lo que hace Dios. Gloria al nombre de Jesús. Ok, por lo tanto, Cornelio tenía, repito, que manifestar obediencia a lo que Dios determinaba. Y Pedro tenía que vivir la experiencia de aceptar la igualdad entre judíos y gentiles. Amén. ¿Por qué, amado? Pues el Señor le había entregado a él las llaves de los cielos. Cristo había venido a predicar el evangelio del reino. Quiere decir que de algún modo está encomendando a Pedro la función de la apertura de acceso a ese reino en alguna manera. En cuanto a la función de abrir, es decir, al uso de las llaves, no cabe duda que se trata de hacer que franca la puerta de acceso al reino de los cielos. En ese sentido, la dimensión del reino de los cielos se ajusta a lo que el mismo Señor reveló en las parábolas con las que expresó el misterio del reino, que tiene que ver con la iglesia en la presente dispensación, ¿verdad? Con expresión espiritual del mismo. Nuestro Señor hizo una promesa personal a Pedro, que luego extenderá al resto de los apóstoles. La promesa y efectividad del uso de las llaves se llevó a cabo plenamente en el ministerio del apóstol Pedro cuando por la predicación del evangelio abrió el acceso al reino de Cristo a los grupos étnicos en el mundo. En Pentecostés predicó el evangelio al judío, fue el resultado de 3.000 salvos que el Señor incorporó a su iglesia. En este mismo grupo deben considerarse a los samaritanos por su vinculación con Israel, y de la misma forma también el eunuco etíope, que era un prosélito judío. Ahora, por el mismo procedimiento, abrirá la puerta de acceso al reino a los gentiles en casa de Cornelio, que con la conversión de él y varios de su casa se incorporó el segundo grupo étnico a la iglesia de Jesucristo. Cornelio debía enviar hombres a Jope, ciudad de la que ya se habló antes, localizada a unos 57 kilómetros al noroeste de Jerusalén y a 44 de Cesarea. Los enviados, personas a su servicio, debían buscar a Simón Pedro e invitarlo para que desde Jope se trasladase a Cesarea para visitarle. Verso 6 dice, posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar, él te dirá lo que es necesario que haga. Buscar en Jope a una persona de nombre Simón sería una labor sumamente difícil. Amén. Cuando no es posible.
Pero el ángel da a Cornelio la dirección postal a donde debe dirigirse. Simón Pedro, casa de Simón Curtidor, Paseo del Mar, Jope. Amén. Esa es la dirección. Mire la dirección postal. Simón Pedro, casa de Simón Curtidor, Paseo del Mar, Jope. Alaba. No había dificultad alguna para localizarlo. La casa había estar situada en la afuera de la ciudad. Fuese que fuese su situación, era fácil encontrarla con los datos suministrados. Debe notarse que la frase que aparece en algunas versiones, entre ellas, la Reina Valera del 60, él te dirá lo que es necesario que haga. No aparece en ningún texto griego seguro. Amén. Ni tan siquiera como alternativa de lectura. De alguna manera se ha introducido en el Receptus y es del paso y de él pasó a alguna versión. Amén. Simplemente lo que dice es, se hospeda con cierto Simón Curtidor, el que tiene casa junto al mar. Amén. No dice, ¿verdad? Como dice la Reina Valera, él te dirá lo que es necesario que haga. Ok, el verso 7 dice, ido el ángel que hablaba con Cornelio, ¿verdad? En nombre del Señor, aleluya. Y cuando se fue el ángel, el que hablaba con él, llamando a 2 de los criados y a un soldado piadoso de los que estaba siempre a disposición de él. Ese es el original en el 7. La explicación, bueno, el análisis. Una vez dado el mensaje, el ángel, ¿qué pasó? Una vez dando el mensaje, gloria que para siempre, aleluya, gloria a Dios. Eso es lo que Cristo hace, amén. Una vez dado el mensaje, ¿verdad? El ángel desapareció de la presencia de Cornelio, de la misma manera que antes había aparecido. Dios había permitido que el ángel se materializase para hacerse visible, o tal vez mejor, dio al centurión la capacidad de percibir su presencia, concediéndole que pudiese ver a un espíritu. Bendito sea la misericordia de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Voy ahora, Valerie. Amén. Voy a meterme la cuerda por ahí, pero después se me olvida. Amén, amado. Vamos a estar orando. Ok. Cornelio no demoró en cumplir lo que el ángel le había indicado. Determinó enviar a Jope gente de su confianza para que la misión fuese cumplida, realizada. Los 2 siervos, posiblemente los que mayor confianza le merecían, fueron enviados para este servicio y con ellos mandó también, aunque un soldado piadoso, quiere decir que era también como él, un creyente en el verdadero Dios que le adoraba y asistía a la sinagoga para los servicios religiosos y el estudio de la palabra. Además de ser piadoso, era fiel en el servicio. Literalmente se lee que estaba siempre en posición de él. El verbo que Lucas utiliza aquí expresa la idea de persistir, perseverar en, permanecer firme o fielmente unido a. De modo que el soldado que envía con sus 2 siervos era un hombre fiel, por tanto, de suma confianza. El verso 8, yo pensaba que no iba a dar tiempo. Dice, a los cuales envía a Jope después de haberles contado todo. Amén. El original dice, y explicando todo a ellos, los envió a Jope. Ok. Cornelio explicó, ¿verdad? Con todo detalle cuánto había ocurrido, la circunstancia en que se produjo la aparición del ángel y las instrucciones que le había dado. Una vez detallado lo ocurrido, tenía ya la razón que motivaba el envío de Jope para buscar allá a Simón en casa de otro del mismo nombre, Curtidor, que residía cerca del mar. La misión era importante y pesaba sobre los envíos, o sobre los enviados, mejor dicho, la responsabilidad de llevarla a buen fin. Los 3 salieron hacia Jope. La distancia era entre las 2 ciudades, siguiendo el camino que corre cerca del mar Mediterráneo, y podría hacerse en unas 10 u 11 horas. Alaba, 10 u 11 horas. Ahora, ¿qué pasa? Pedro tiene una visión. Bendito es Jesucristo. El apóstol Pedro tiene una visión. Pero nos quedan 15 minutos. Vamos a ver entonces. Gloria a Dios. A ver qué nos dice aquí, ¿verdad?
Esto es terrible. Bueno, la visión de instrucción de Pedro. Vamos a empezar con entonces la instrucción de Pedro. ¿Sabe qué pasa, hermano? Que es que no me gusta, mire, porque ahora mismo a mí me gusta coger un tópico, terminarlo completo. ¿Ve? Aquí terminamos ya en el versículo 8, la visión de Cornelio. ¿Ve? Pero entonces ahora viene la visión e instrucción de Pedro. Entonces, no me va el tiempo, que son versículos del 9 al 16. Y ahí sí no me va el tiempo. Entonces ya después hay que coger, ¿verdad? Bueno, no está tan, no, vamos a cogerlo, porque no está tan largo. Me da tiempo, sí. No tiene mucha explicación. Ok, la edición e instrucción de Pedro, verso 9 al 16, dice: al día siguiente, vamos a ver el 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban, ¿verdad?, a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Escuche bien, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Yo leyendo este versículo, lo puedo analizar, hermano, sin leer, ¿verdad?, lo que está pasando aquí. ¿Sabe por qué? Porque ya estamos entendiendo mediante la enseñanza que obviamente aquí estamos viendo los hechos del Espíritu Santo. Amén. Entonces, a mí lo que me viene a la mente es que ya Dios trató con Cornelio, ¿verdad? Cornelio entonces envía a estos hombres para que vayan a buscar a Pedro, que se está hospedando en la casa de Simón el curtidor. Y entonces, amado, ¿qué sucede? Como Dios es el que está coordinando todo por el Espíritu, pues mientras ellos van a la ciudad, pues entonces el mismo Espíritu inquieta a Pedro para que vaya a orar, ¿ve?, a la hora sexta. Alaba. Vamos a ver qué es lo que dice aquí. Bueno, como se dio en la introducción, los judíos tenían mucho reparo en la relación con los gentiles. Pedro, cuando había superado muchas de esas limitaciones, necesitaba una preparación complementaria para asumir la evangelización de los gentiles y la incorporación de estos en igualdad de condiciones con los otros grupos de cristianos que habían entrado a formar parte de la iglesia. Jesús había entregado a Pedro las llaves para abrir el reino de los cielos mediante la predicación del evangelio a los diferentes grupos étnicos que se añadían al núcleo primero de cristianos en Jerusalén. Entre ellos estaban también los gentiles, que a partir de ahora formarían parte fundamental de los destinatarios de la evangelización. Los mensajeros enviados por Cornelio se iban acercando a la ciudad. El tiempo que quedaba para el encuentro se iba reduciendo. Con toda seguridad, habían aprovechado bien el tiempo caminando desde Cesarea. Tal vez descansaron durante la noche y comenzaron nuevamente el camino nada más para romper el día. El hecho es que estaban cerca ya de Jope, cerca de la hora novena, es decir, al mediodía. Hello. Mientras ellos se acercaban a la ciudad, pero según costumbre judía, subía a la terraza de la casa de Simón el curtidor para orar. En la azotea de la casa de Acaz había sido levantados altares, lugares de culto idolátrico que Josías destruyó, ¿verdad? Eso está en Segunda de Reyes 23:12. Los terrados de las casas servían como santuario, dedicado a los ídolos por muchos en Israel. Jeremías 19:3 y Sofonía 1:5. Luego del cautiverio, esos lugares se aprovechaban por algunos por las condiciones de tranquilidad que ofrecían para dedicarse a la oración. Esta era además una de las horas del día que los judíos dedicaban para orar. A su nombre sea la gloria. El verso 10 dice, mire cómo hace Dios. El verso 10 dice, y tuvo gran hambre y quiso comer. Mira qué terrible. ¿Ve? Y vino a estar hambriento y deseaba comer. Y preparando ellos, vino a él éxtasis. Amén. El texto griego enfatiza, eso es el verso 10, el texto griego enfatiza el hambre que tenía Pedro. Literalmente se lee que vino a estar hambriento. Escuche bien. Cabe preguntarse cuál era la razón de esta situación tan repentina. Ve, amado. Por eso es que cuando estudiamos la Biblia, vamos palabra por palabra. Porque hay un énfasis. Y a mí los énfasis siempre me llaman la atención. Y tuvo gran hambre. En el original dice, vino a estar hambriento, pero mediodía, no había desayunado, ¿o qué pasó? Pues simplemente, amado, como dice aquí, en el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya,
hay que preguntársela cuál es la razón, qué es el motivo de esta situación tan repentina. O sea, hambriento, pero bien hambriento de momento. Y quiso comer. ¿Qué pasa? Posiblemente Pedro estuvo ayunando, ¿ve? Y sentía una urgente necesidad de comer. Posiblemente. Como dice, ¿verdad? Como se dice, sufre las punzadas el hambre. Con toda seguridad, Pedro pidió a sus hospedadores que le preparasen algo de comer mientras él permanecía en el terrado orando. Mientras le preparaban la comida, le sobrevino un éxtasis. Hello. Este es un estado espiritual en el que el alma queda embargada plenamente por algo. No quiere decir que Pedro perdiese el control de su sentido, sino que entró en una disposición espiritual que le permitía recibir instrucciones directas del Señor que se revelaba mediante una visión. El Espíritu Santo disponía la atención del apóstol de tal modo que distinguiera claramente lo que se le iba a comunicar tanto por la vía auditiva como por la vía visual. Verso 11 dice, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. El éxtasis condujo a Pedro a contemplar el cielo que lo observa como abierto. De cielo abierto ve que desciende hacia la tierra un objeto con forma de lienzo grande. Amén. Sujeto por las 4 puntas. Una especie de mantel colgado desde lo alto. Nada se dice de quién o cómo se sujetaba el lienzo. Podría suponerse, ¿verdad?, que eran ángeles que lo hacían descender. O simplemente observa que desciende desde el cielo sin otra cosa. Lo importante de la visión es su procedencia. Viene del cielo y no de la tierra. Es una revelación de Dios y no de los hombres. Ve, hermano, que son puntos clave, ¿verdad? Ve una visión que viene, que un lienzo viene del Señor del cielo. Por lo tanto, amado, ahí lo importante era que, amén, la visión, o sea, su procedencia viene del cielo, no de la tierra. ¿Por qué? Porque es una revelación de Dios y no de los hombres. El verso 12 dice, en el cual había de todo, ¿verdad?, de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Amén. Dice el original, en el que estaban todos los cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Fíjese, hermano, todos los cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Amén. Ok. Escuche bien ahora. Escuche bien ahora. Al descender hasta donde estaba el apóstol, pudo ver el contenido que había en el interior del lienzo y estaba lleno de toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves. No se dice que había peces en el lienzo, pero sí una gran cantidad de animales terrestres. El adjetivo todos no indica la totalidad individual absoluta de los animales, sino a todas las variedades o grupos de ellos. Muchos de ellos eran sin duda lo que se conocía como animales limpios. Oiga esto es, los que no tenían prohibición legal y que podían ser comidos. Pero también había otros que eran legalmente inmundos y que en tiempos de la antigua alianza no se permitía a los judíos comer. Levítico 11, Deuteronomio 14, 3 al 21. Los animales limpios e inmundos estaban mezclados en el lienzo. Hello. Los animales limpios y los inmundos estaban mezclados en el lienzo. Verso 13. Y vino voz a él, ¿verdad? O le vino una voz a él. Levantándote, Pedro, mata y come. Amén. Levantándote, Pedro, mata y come. Mientras el lienzo a su altura le permitía ver el contenido de todo tipo de animales y reptiles, una voz le ordenaba levantarse, tomar de los animales, matar y comer de ellos. Sin duda, esto debió haber causado un fuerte impacto en Pedro. Ningún judío comería un animal inmundo, e incluso no comería de un animal limpio si estaba en contacto con otro animal inmundo. ¿Se acuerda, hermano? Amén. Lo ceremonial. Por lo tanto, ¿verdad?, eso es algo tremendo. El verso 14 dice, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Su nombre sea la gloria. Hemos amado, ¿verdad?, que Pedro
se atrevió a discutir con Dios porque la ley de Moisés explícitamente condenaba el comer animales inmundos. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida, ¿verdad? Y que rumía, amén, aleluya, comeréis. Los otros fueron calificados por la ley de Moisés como inmundos. En cuanto a la violación de estas leyes, ¿verdad? Obviamente hay que irse a Levítico, como le dije ahorita. Pero la ley de Moisés ya no está en vigor. Hacía varios años Cristo la había clavado en la cruz. Amén. El sacerdocio había cambiado y por eso hubo cambio de ley. Sin embargo, difícilmente se apartaban los judíos de sus prácticas tradicionales. En esta visión, Pedro aprendió claramente que esa ley quedó cumplida y que ya no estaba en vigor. Aún antes de morir en la cruz, Jesús dijo, ¿no entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Y Mateo agrega, esto decía, siendo limpios todos los alimentos. Sin embargo, Pedro habla de lo que él jamás había hecho y lo que los hombres siempre han hecho o no han hecho, llega a ser para la mayoría de la gente el criterio de su vida. A su nombre sea la gloria. Amén, amado. Ok, la reacción ¿cuál fue? De Pedro fue inmediata, como es habitual, ¿verdad? En su forma y carácter. Él tenía muy en cuenta las prohibiciones legales sobre los alimentos. Sabía también que como judío no debía ir a casa de un gentil porque estos no guardaban las prohibiciones legales y podían contaminar la comida con alimentos inmundos. Esta vigilancia sobre los alimentos traía una consecuencia directa. El judío se consideraba limpio porque no se contaminaba con alimentos inmundos, mientras que los gentiles eran inmundos por la misma razón. El mandamiento que recibía no podía ser obedecido porque la conciencia de Pedro estaba condicionada por la enseñanza tradicional judía. Pedro sabía que quien le hablaba era el Señor, pero su tradición le hacía imposible obedecer el mandamiento que recibía. La negativa es enfática, aunque no tajante. Es enfática, aunque no tajante, absolutamente como sería de ninguna manera. O sea, debe tomarse como una forma de negación respetuosa, aunque firme. Amén. La razón es obvia. Nunca había comido nada inmundo y no iba a hacerlo tampoco. Pero dice el Señor, nunca hice tal cosa y no voy a hacer ahora. De alguna manera está contestando la forma que hizo Ezequiel y dije, Señor Jehová, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca de mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Ezequiel 4:14. En el lienzo que descendía del cielo había animales tanto limpios como inmundos. La orden divina de matar y comer no hacía distinción entre ellos. Verso 15 dice, volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Común inmundo es lo mismo. Amén, amado. Común inmundo es lo mismo. El verso original dice, amén, y vos de nuevo, ¿verdad? Por segunda vez a él, lo que Dios purificó, tú no consideres impuro. Amén. Por eso, amado, cuando algo se hace inmundo es que es común. ¿Ve? Por ejemplo, cuando un altar se hace inmundo es que se hace común, como cualquier otra plataforma. Perdió su valor, ¿verdad? Ya no es usado en este caso, ¿verdad? No es santo, pues no es hecho, no es utilizado únicamente para Dios, sino para otras cosas. ¿Ve? Entonces, por lo tanto, se considera como un lugar común. Amén. Claramente sabe Pedro que la voz que dio la instrucción de levantarse, matar y comer era la voz de Dios que le hablaba desde el cielo. Fue él quien determinó en su ley las limitaciones y prohibiciones para el pueblo de Israel en relación con los animales limpios e inmundos. Por lo tanto, el mismo legislador en su soberanía podía cambiar las disposiciones establecidas antes. Sin embargo, bueno, Dios podrá hacer eso ahora, hermano. Bueno, Dios cambió ahí, pero yo creo que ya Dios no cambia, ya eso está. Digo, Dios no cambia, estoy hablando de Dios no cambia. Pero en este caso, ¿verdad? Dios fue el que dio la ley, pero, ¿verdad? Dice, él fue el quien determinó en su ley las limitaciones, ¿verdad? Y prohibiciones para el pueblo de Israel en relación con los animales limpios e inmundos. Fue Dios que, ¿verdad? El que lo determinó así. Por lo tanto, el mismo legislador, en este caso que fue Dios,
en su soberanía podía cambiar las disposiciones establecidas antes. Sin embargo, no se trataba, ¿verdad?, de una anulación arbitraria de lo que antes había establecido, sino la consecuencia de haber hecho limpio lo que antes era considerado inmundo por la obra de la cruz, que anulaba todo el sistema ceremonial de las sombras de la ley. Pero había recibido, ¿verdad?, instrucciones suficientes sobre esto del mismo Señor Jesús cuando les dijo: también vosotros estáis sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía siendo limpios todos los alimentos. Marcos 7, 18 y 19. Los alimentos sanos que entran al organismo por la boca no contaminan, porque no son nocivos a la salud, sino que constituyen el modo de nutrir el cuerpo, salvo la intemperancia en la comida o bebida con que se manifiesta el pecado de la gula. Ningún alimento propio para el consumo humano es contaminante en sí mismo, como enseñaba la teología judía. Jesús enseñó a los apóstoles, ¿verdad?, especialmente a Pedro, que hacía limpio todos los alimentos. Sin embargo, la tradición apegada a la mente y conciencia del apóstol requería una nueva y enfática enseñanza para que pudiera comprender esa verdad. Dios está advirtiéndolo de una seria contradicción, ya que lo que él había hecho limpio no podía un hombre llamarle o declararlo como inmundo. Las leyes que regulaban la alimentación cesaron en el mismo momento en que en la cruz se abolió la barrera de separación entre judíos y gentiles para que entrasen en la misma relación y posición en la iglesia. La barrera es derribada por Dios mismo en la obra realizada en la cruz de Cristo. Bendito sea el dulce nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Ok. Verso 16 llamado, ¿verdad? Y ahí lo dejamos. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. La voz que advertía a Pedro para que no llamase impuro o común a lo que Dios había hecho limpio se repitió por 3 veces. En el contexto expresivo semita, esta era una forma superlativa de expresar la advertencia. Por 3 veces la voz divina insistió ante Pedro que se había producido un cambio en la situación y que las leyes que prohibían la participación en alimentos inmundos habían concluido. Por extensión, estaba enseñando a Pedro a no llamar inmundo tampoco a quienes no cumplían aquellas obligaciones legales, lo que significa una preparación completa para el ministerio que debía realizar acudiendo al llamado de Cornelio, predicando el evangelio a los gentiles, de modo que creyendo en Cristo entraban también a la única iglesia que el Señor estaba edificando. Con toda seguridad Pedro había comprendido la lección, de manera que la voz cesa y el lienzo con los animales es recogido arriba de donde había descendido en la visión. En una magnífica lección, el apóstol entendía que los gentiles podían ser salvos sin convertirse en judíos y que unos y otros venían a formar una misma unidad espiritual en Cristo. Las cuestiones legales que producían separaciones habían quedado cumplidas y canceladas por la obra de la cruz. En cuanto a los animales, quedaba establecido que todos podían ser usados libremente. Dios está enseñando que lo importante para él no son los aspectos externos, ahí vuelvo otra vez, sino las realidades espirituales internas. La lección tuvo que ser repetida 3 veces debido al arraigado de las tradiciones entre los judíos. Los prejuicios sustentados en las tradiciones se repiten en el tiempo. Ahí está otra vez. En muchas ocasiones lo que fue enseñado antes a creyentes, generalmente costumbre y forma, se convierte para algunos en una doctrina fundamental, de manera que alcanza un valor tan elevado como cualquier doctrina bíblica, siendo sumamente difícil que quienes la han abrazado sean capaces de deshacerse de ella. Las tradiciones humanas incorporadas al pensamiento teológico condicionan de tal manera el pensamiento que entran en conflicto incluso con las verdades de la palabra y generan conflictos y divisiones entre los creyentes. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Bueno. Vamos a darlo aquí, hermano. Poderoso Dios. Aleluya. La visión de Cornelio, ¿verdad? La visión de Pedro confirmó la visión de Cornelio, ¿verdad? ¿Entiende? Así como la visión de Ananías confirmó, amén, que Saulo vio al Señor en el camino de Damasco. Así que Dios había preparado todo el ambiente, su nombre es la gloria, ¿verdad?
y puso todas las cosas en su lugar para que de esa manera se pueda llevar a cabo su propósito. ¿Ve, hermano? Por eso es que entendemos, hermano, que Dios, cada vez que nos da un estudio bíblico, yo le decía a los hermanos los otros días, que cuando Dios nos da un estudio bíblico, Dios lo que hace es tratando con nosotros. Eso es lo que hace Dios, tratando con nosotros. Hay alguna área en nosotros que Dios quiere que aprendamos, ¿verdad? Que la estamos haciendo mal, o tenemos el concepto erróneo o la interpretación errónea, y Dios quiere, ¿verdad?, ayudarnos para que sepamos realmente cuál es la interpretación que le da, cuál es, ¿verdad?, aleluya, el concepto que él tiene y cuál es la opinión de Dios al respecto, ¿verdad?, a ese asunto que nosotros quizás, ¿verdad?, pues estemos haciendo, hermano, aleluya, de forma incorrecta. Su nombre será la gloria para siempre, en el nombre del Señor. Y hay cositas, amado, ¿verdad?, que uno, pues Dios moldea a uno, y hay veces que después uno comienza a darse cuenta de muchas cosas. Pero, hermano, verdaderamente Dios es grande. Dios es grande. Muchas veces hay cambios. Uno empieza, por así decirlo, amado, ¿verdad? Gloria a Dios. Uno empieza a rajatabla y de momento viene Dios y coge a uno y lo cambia un poquito, ¿verdad? Le dice, no, espérate, no es rajatabla, pero a veces, tú sabes. Y dependiendo de la situación también, porque tampoco va a dejar que la cosa te caiga encima, ¿verdad? Pero entonces a veces, amado, ¿verdad? Pues Dios obra en nosotros y entonces después hay un cambio tremendo. Y uno dice, ¿pero qué es esto? Y Dios lo hace porque Dios quiere tratar con nosotros, nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Y lo hace porque quiere, ¿verdad?, bendecirnos. Con toda bendición de lo alto. La bendición para mí es lo espiritual. La bendición para mí es lo que desciende, ¿verdad?, como ese alienzo. Viene del cielo. Para mí la bendición no es dinero, no es trabajo, no es que me regala un carro. Si usted lo llama bendición, amén, eso no hay problema con eso. No estoy diciendo que, ¿verdad?, que no lo llame así, si lo llama así está mal. Pero quiero decir que en la escala de valores para mí, ¿verdad?, eso no es de importancia. Traer una casa, qué bendición. Una bendición sería, ¿verdad?, que Dios viniese, o lo estoy pidiendo, que me haga sentir, ¿verdad?, que soy dominado por su espíritu. Que Él es el que reina en mí, que es el que manda en mí. Y lograba esta mañana, Señor, en mi espíritu, que es la parte más profunda, donde tú obras en el hombre. Ahí, Señor, edifica tu trono, reina en mi vida. Es lo que haremos, hermano. Y ayer le decía, Señor, ayer en la oración en la iglesia, en el culto, Señor, yo no quiero, decía, yo no quiero ser llamado tu siervo. No quiero ser tampoco llamado tu hijo. Tampoco quiero que me digan ministro. Y tampoco me digan Señor. No quiero orar a ti 24 horas. Ni estar delante de tu presencia en ayuno. Ni vigilia. No quiero aprender más de tu palabra. Hello. Así le decía. No quiero venir más ante tu presencia hasta que realmente yo sienta, Señor, que estoy siendo dominado por tu Espíritu Santo, que tú me controlas a mí, que mi vida es controlada por ti. No quiero sentir tu poder, no quiero sentir la unción del Espíritu, no quiero que ocurran milagros, no. Hasta tanto yo no sienta que tú me dominas a mí, que yo morí ya, que ya yo no existo. ¿Ves? Que es Gálatas 2:20, Cristo en mí. Amén, amado. Alaba. Porque si Cristo está en mí, lo demás viene automático. Porque eso quien lo hace es Dios. El poder es de Dios. Si Dios está contigo, entonces manifiesta su poder. Amado. Amén. Pero muchas veces, ¿verdad?, porque uno no pide nada de esas cosas. Yo le doy gloria a Dios, amado, porque eso es Dios mismo tratando con nosotros, ¿verdad?, guiando nuestro. Yo decía, Señor, y yo quiero, ¿verdad?, orar a ti conforme a tu voluntad. Porque es tu propósito. No, si tú lo llamas, amén, no hay problema con eso, Valeria, y por eso te digo que todo hermanito que quiera decirle bendición a eso, usted me la bendición,
Yo estoy diciendo para mí, en mi criterio personal, no es que esté mal. Tú le dices una bendición, pues amén, dígale la bendición. Gloria a Dios por eso. ¿Verdad? ¿Entiendes? Pero para mí, para mí, ya yo no le digo bendición. Me pueden regalar un carro que Dios, pues, gloria a Dios. O gracias. Pero una bendición, no, yo por lo menos ya no llamo eso bendición. Eso es como una añadidura. ¿Ves? Entonces, pues, obviamente, pero estamos ahí, hermanos, y eso es lo que queremos. Queremos orar lo necesario, vigilar lo necesario. Amén. Conocer y entender lo necesario. No mucho ni poco. No mucho para que me olvide de Dios, porque ahora sé mucho. Y no poco porque no sepa lo que Dios quiere que yo haga. ¿Ves? Y es lo que queremos, hermano, ahí. Lo necesario, todo lo necesario. Orar lo necesario. No sé que ore mucho y chacho, yo oro más que Marlene. Soy un monstruo orando. No lo digo, pero... Se lo digo, ¿verdad? Pero en mi corazón, ¿verdad? En mi interior, pues, está el sentimiento ese. Presento ayuno, chacho. Bendito sea Dios, chacho. Vale me dice, presentó un ayuno de 6 a 6, ay, viendo qué porquería, chacho, sí. Y yo que meto 7 días corridos sin comer y sin nada. ¿Entiendes? Me vanaglorio en mi interior, entonces, y Dios, y el Espíritu Santo mirándome. No te sirve de nada eso, mío, porque te la estás echando. Alaba. ¿Ves? Ahora, si él toma control de mí, nada de eso pasa. Y eso yo quiero, que él tome control de mí, para que no pase nada de eso. Ni egolatría, ni idolatría, ni jactancia, ni hipocresía religiosa, ni apariencia de piedad, ni odio, ni rencor, ni real de amargura. ¿Qué más? Ni qué más, ni apariencia de piedad, ya lo dije, ni soberbia, ni arrogancia, ni orgullo, ¿qué otra cosa? Ni altivez de espíritu, ni vanagloria, ni tampoco vagancia, nada de eso, hermano, nada de eso. No. Que él tome control de mí. Que yo sienta ese control, que yo diga, que sienta el cambio, o sea, que cuando yo vaya, wow, verdaderamente que yo no soy yo. Y el Señor, que cuando yo hable sean tus palabras, no las mías. Que cuando yo mire sea tu mirada. ¿Ves? Que en mi pensamiento sean tus pensamientos, o sea, mi mente, la mente de Cristo. Mi conducta semejante a la tuya. Que sea posible de una vez por todas que la naturaleza tuya, que es santa, domine mi naturaleza pecaminosa, porque esa es mi naturaleza. La mía es pecaminosa, la tuya es santa. ¿Ves? ¿Entiendes? En otras palabras, estoy pidiendo a Dios que me destruya. Alaba. Hello. Y que me ayude a aborrecerme a mí mismo. Aborrecer es odiar. No es que me odie de tal manera que ahora yo coja ahí, salga por ahí y me dé contra la pared así la cabeza. O me dé un tajo aquí en la yugular, o algo así, tú sabes. Pues me odio. Y busco yo mismo hacerme daño. No es eso. No es eso. ¿Entiendes? Pero que ya yo no esté pensando en mí. ¿Entiendes? Que si estoy a pie, no esté con lloriqueo porque no tengo carro. Fíjate de eso, me muevo como pueda. Y que las circunstancias no sean las que me motiven a mí a adorar a Dios. Cuando estoy chuchín, pero gloria a Dios, qué bueno es Dios. Cuando es una situación, loco por apartarme, peleando con Dios, tú no haces nada. Te estoy pidiendo ese día que le arranque la cabeza a aquel, que le tumbe el cuello a aquel y tú no haces nada. Fíjate, no, hermano, nada de eso. A tu nombre será, amén. Así que vamos a orar al Dios del cielo.